Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz domingo. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio, en este programa Diálogos en Confianza de fin de semana. Entonces, qué bueno que esté con nosotros porque hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del placer. Vivimos en una sociedad que favorece todo lo que tiene que ver con sentirse bien y el placer, pero por otro lado, esto genera a veces muchísima culpa. Entonces, vamos a estar platicando de esto. ¡Qué horror la culpa! A ver, todos en este momento vamos a hacernos hoy, el propósito de que acabando el programa ya la echemos así a donde debe de quedarse. A la basura. No sirve de gran cosa la culpa. Y además crecemos con ella, pero así como si la lleváramos de la mano o ella a nosotros. Nos da culpa todo, hasta lo que no hacemos. Yo recuerdo haber buscado ante un indigente que me pedía una limosna monedas, no tuve para darle y le pedí disculpas. Imagínense en qué grado estamos. Pero dicen que esto viene de una raíz judeocristiana muy arraigada. Pero a veces en un país con vocación de sufrimiento como este, triunfar te hace sentir culpable. También. Por supuesto. Oye, y uno de los grandes placeres definitivamente, hay muchos, pero ¿ustedes cuáles piensan que son los más placenteros? La comida. Y la sexualidad, desde luego, es uno de ellos. Claro. Pero al hablar de placer y culpa, uno de los placeres más culposos me parece que es este, que durante muchos años ha sido atacado y tiene una gran carga. También hablaremos a lo largo del programa de ello. Y hablando de placeres, lo que pasa es que también hay veces que estos placeres se salen de control. Es cuando la tentación de verdad nos rebasa y por más que queremos, por ejemplo, dejar de comer o algún otro tipo de placer que nos está llegando incluso a hacer daño, ¿no? Cuando nos excedemos en algo, cuando nos clavamos en algo y no lo podemos dejar, bueno, pues hay que poner también atención en esta parte cuando el placer pues ya se convierte en algo que se sale de control. Bueno, y además, como estamos diciendo, un poquito de culpa a lo mejor puede ser benéfico. Vamos a platicar de la culpa que es un poquito sana, pero de la culpa neurótica, esa culpa que no nos deja. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Así que quédese con nosotros para que averigüemos qué tanto es tantito. Empezamos. Escucha nuestra siguiente propuesta. Piensa en lo que más te gusta hacer. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Por qué te da placer? Ahora reflexiona. ¿Qué harías si los demás supieran sobre lo que te da placer? ¿Te sentirías culpable, avergonzado o liberado? Vivimos en una cultura que promueve el placer. Sin embargo, y casi como si fuera una obligación, al placer le añadimos la culpa, y a veces en proporciones desmesuradas. Pues ahí está. La verdad es que pareciera que la culpa tiene una función muy importante socialmente, pero pues qué incómodo es, como decías tú, qué horrible, hay que tirarla a la basura. Pero fíjate que el placer, que dicen, ¿qué harías si se enteraran de lo que te da placer? Y desgraciadamente ahora con las redes sociales, entre que somos exhibicionistas y entre que hay quien te está cuidando a ver qué posteas, Sí. pues sale a relucir muchas veces. Mira, a esta le gustan las joyas, a esta le da placer comer en lugares caros, a este le da placer, ya sabes, andar con 2, 3 diferentes chicas o chicos. Y entonces quedas expuesto. Así Es que también hay placeres que socialmente son un poquito más aceptados, ¿no? Por ejemplo, la comida, si tú vas y dices que fuiste a un buen restaurante o hiciste una comida para toda la familia es bien visto, pero si, por ejemplo, a ti te da placer una cosa que tiene más que ver con alguna cosa sexual o algo que no esté bien visto en tu círculo o, como decías, andar con, a lo mejor en mi caso, alguien menor o todas ¿En tu estas caso? ideas. ¿En tu caso? A ver, cuéntanos. Platico de cuando tienes cierta edad, a lo mejor si yo tengo 30 y tantos y llego a decir, ay, es que a mí me gustan los jovencitos, socialmente a lo mejor no. O al revés, no, ay, es que ese señor es un... Y cuando va no sé cambiando la cuánto. moda de lo socialmente aceptado. También. Es decir, antes veíamos en las películas mujeres fumando, hombres fumando, todo. Ahora está muy mal visto. ¿Verdad? Es un placer ya perseguido. Sí, tache. Antes era Exacto. muy sensual. Claro, Sí. ahora tache. El alcohol, tache, ya no se ve, ¿no? La gente entrándole sabroso en las teleseries, ni mucho menos. Sí. Y así va cambiando las épocas de qué se ve mal y qué no. Actualmente también se ve muy mal
tener sobrepeso. Bueno, pareciera que le estás haciendo daño, pero a la nación. Y hay una lipofobia del terror y se vive con culpa el exceso de peso. Oye, pero pues fíjate, justamente estamos en una sociedad súper culpígena. Y salimos a la calle y le preguntamos a las personas que si creen que se puede vivir sin culpa. Vamos a ver si es cierto. Pues no, porque pues culpas hay por donde quiera, ¿no? O sea, por donde quiera, hasta con el pensamiento también hay culpas, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? No hay ningún problema. O sea, creo que la gente, mientras más calmada viva, es mejor, ¿no? Yo digo que no, ¿no? Porque pues en la vida cotidiana, pues yo digo que todo mundo tiene culpas, ¿no? En cualquier sentido. Pues yo creo que mientras no hagamos mal a nadie, claro que se puede vivir sin culpas, solo hay que ser como conscientes. No, no se puede, porque siempre existe algo que te incomoda o que te genera la culpa otra vez. Yo creo que no. Pues porque somos seres humanos y en algún momento todos tenemos equivocaciones. Entonces cuando te equivocas, pues vienen esas culpas, ¿no? No, como lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. ¿Ves? Yo estoy de acuerdo con ellos, con los que dicen no se puede vivir muy difícil. Como si fueras perfecto, como Pero si de no te veras, imagínate equivocaras. que se hiciera el ejercicio de encerrar a alguien, ¿no sabes?, en su burbuja y nunca hablarle de culpas. Ajá. Yo creo O sea, ¿tú sientes que la culpa es inculcada desde sí niños? creo que la culpa como tal, sí. Ajá. Pero Sí. depende hasta dónde te llega a lastimar o te llega a bloquear la vida una culpa. Porque, por ejemplo, si yo me como todo el pastel, que pues se me antojó y no pude controlarlo, pues híjole, a lo mejor al día siguiente ya no como tanto, no sé, pero no es algo que de verdad me haga sentir tan mal que no pueda al día siguiente vivir tranquila. Pero fíjate Pero si ya tienes un padecimiento, ya estás dentro de una condición de vida que tienes que poner atención en que te estás haciendo un daño, pues eso. Pero si no tienes esa advertencia, no hay tal culpa, ¿eh? Digo, en el cigarrillo, ¿cuántas generaciones lo fumaron sin la más mínima saber, culpa? Claro. Y ahora se fuman uno y la piensan, dicen, híjole, me veo mal y me estoy matando. Sí. Igual, las chicas estas con un sobrepeso muy grande que demandaron a una marca de hamburguesas, porque dijeron, nunca nos avisaste que íbamos a tener problemas de salud. Y es que lo raro, lo que salta de la normalidad que dicta la sociedad, eso entonces lo que te puede provocar Y esta te culpa. señalan. Te señalan. Yo, por ejemplo, les comentaba, a mí me gustaba mucho hacer deporte o ejercicio antes de dormir, pero hacía mucho ejercicio y eso me provocaba, yo creo que muchas endorfinas y una gran ¡Qué motivación padre! y podía dormir porque me cuesta trabajo. Quienes se iban enterando de lo que hacía, porque lo hacía a las 11, 12 de la noche, me decían, ¿y qué ¡Qué no mal! tienes otro horario para hacerlo? O sea, es como, te ves raro, cuando menos, desigual, ¿no? Sí. No, o sea, no, que no, qué tiene terror. mucho que ver cómo te ven los demás. Vamos a seguir platicando de esto, pero antes vamos rápido a una pausa y continuamos. Dicen que una de las funciones de la sociedad es poner límites a las formas en que conseguimos placer. Sin embargo, es la misma cultura la que nos invita a vivir el placer de la eterna juventud, el placer y el gozo de la comida, del hedonismo. En fin, un placer donde el otro no importa. Bueno, sí nos tienen que crear un marco social. Sí. Que es lo que dicen que se pierde, por ejemplo, los niños de la calle no lo tienen construido o lo rompieron y eso es muy difícil volver a construir. Sí. Pero ¿tendrá alguna función real, social, cultural, la culpa? ¿Qué les parece que se lo preguntamos también a nuestros amigos los de a pie? A ver. A ver qué nos contestaron. Sí, porque te hace pensar en lo que sienten los demás. Creo que sí, me parece que la culpa es lo que nos ayuda a encontrar un camino ético, nos ayuda a encontrar lo que es correcto y a diferenciar lo bueno de lo malo. Sí, yo creo que sí. Sería recapacitar sobre tus malas acciones que haces día con día. Depende más que nada del punto de vista moral, ¿no? De cada persona, ¿no? Yo creo que sí, porque puedes tener la oportunidad de no volver a cometer cierta conducta. Entonces sí, creo que sí. Pues supongo que no, porque solo nos hace sentirnos mal por haber realizado algo. Qué interesante, reparar un daño. Sí, y diferenciar el bien del mal también. Eso también, congruencia personal.
Mira, aquí en lugar de culpa, menciona Roberto, en Alcohólicos Anónimos me enseñaron a no tener culpa, sino a canalizarla como responsabilidad. Yo soy responsable de mis actos, de mi vida y de los hechos que estoy viviendo, y lo que siembro es lo que cosecho, y así no hay culpa en mi vida. Y es que hay personas que han encontrado en la culpa o en culpar a alguien algo completamente liberador. Es decir, es tu culpa. Yo ya no tuve que ver. Y te lavan las manos en lugar de repartir responsabilidades. De Creo esos que hay muchos, ¿eh? Claro. Muchos. Nos Claro, es más fácil. Fíjate claro. lo que dice Mario Gutiérrez. Dice, hay ocasiones en que hemos interiorizado tanto el deber ser que no lo cuestionamos. Cuando queremos hacer algo diferente siempre está esa vocecita de la conciencia. Sin embargo, es una conciencia que nos castiga también. Perdón, y nos puede castrar. Sí. Y nos puede impedir hacer muchas cosas que no sabemos ni de dónde vienen ni por qué se volvieron una ley. Sí. ¿No? Imaginemos medievo cuando cambian las reglas de la iglesia y dicen, no hay que verse tanto el cuerpo, entonces no se bañen muy seguido. Y entonces, bueno, a no bañarse. ¿Y de dónde surgió semejante idea? Pues de la impuso una persona. Yo si hubiera andado entonces en la época del medioevo diciendo a todo el mundo, si huelo mal, perdón, perdón. Perdón. No, pues todos olían igual. Pero ¿qué te hace sentir placer? Por ejemplo, esto es una culpa. A mí me gustan los baños largos. Y pues es culpa porque, ¿sabe uno? El no hay que desperdicio gastar de agua. Sí. Bueno, pero no son en leche como Cleopatra. Cállate, no. Imagínate el costo. Vamos a ver qué le hace sentir placer a nuestros entrevistados. Pues la comida, el estudiar, el ver películas, el jugar, hacer ejercicio. Pues los principales sería hacer el amor. Comer helado. Salir a jugar con mi hijo, pues divertirme con él. Me hace sentir placer el degustar un buen platillo, el estar bien con mi familia, el saber que tengo salud. La comida, dormir, viajar. Qué interesante. Pero ahora vamos a hacer la contraparte. A ver. ¿Qué te hace sentir culpa? A ver, vamos a analizarlo. Bueno, sí la comida un poco porque pues a lo mejor luego abusamos y por eso tenemos un poco de exceso de peso, ¿no? Mentir. Ser envidiosa a veces. Excederme de un placer, ¿no? Saber que lo que estoy haciendo, aunque me cause placer, esté mal, ¿no? En algún tiempo tuve culpas. He estado trabajando y pensando y leyendo y trabajando sobre esas culpas, ¿no? Pero de alguna manera uno toma decisiones en su vida, a veces equivocadas, a veces acertadas, y pienso que aún en las equivocadas, pues tiene que sacarse lo mejor de la experiencia y olvidar todo lo que pasó. Ningún placer puede venir de la mano de la culpa porque el placer nace del deseo y el deseo nace de tus convicciones más profundas. No hay placer con culpa. La bebida a veces, porque creo que no la tomo con precaución. La comida, pues no, porque creo que cuido mi alimentación. El sexo, pues no, porque si yo quiero a la persona, pues no va a haber ninguna culpa. Lo voy a hacer con ese placer. Qué interesante, cada quien su mundo y su diccionario de culpas y placeres. Las llamadas también están muy interesantes. Este es muy interesante, de Jaime López, nos dice, usualmente nos hemos comprado la idea de que el placer hay que darlo a otros, complacer a los hijos, a los padres, a la familia. Sin embargo, no nos han enseñado a recibir placer más que a través de la culpa. Es una especie de pago que tenemos que hacer para obtener un placer en la vida. El costo. Qué verdad de aquí. ¿Sabes qué? Tú quieres Qué verdad. gozar, Sí, es cierto. tiene un precio. A mí me viene a la mente un ejemplo, digo, muy cotidiano, pero sí me pasa que a lo mejor voy un día y me compro algo, unos zapatitos, ¿no? Porque pues me tocaba a mí comprármelos. Para pero eso sí trabaja. me siento súper mal de no... Fatal, ¿cómo? hasta los escondes, ¿a poco no? Ajá, ¿y cómo entonces no le voy a comprar a los mis niños hijos. también? No, bueno. Pero entonces ya lo he aprendido y digo, oye, pues también ahora me tocaba a mí. Si no se repite Pero a diario, sí es, pues bueno. es muy clásico eso, que primero le damos a los Oye, y demás. las mujeres estamos también muy impuestas a darle placer a otros. O sea, para eso estamos hechas. Sí. Para cocinarles, para complacer al marido, Para cuidar al otro. jefe, a los demás. Todo es darle placer incluso visual al otro. Hay que estar arreglada. Sí. Y nunca recibirlo, porque cualquier tipo de placer que recibamos entonces ya es pecado. Sexual, comida, cigarro, las compras, ya mal visto. Sí creo que las mujeres somos más culpígenas que los hombres. Pero porque la sociedad nos lo ha impuesto. Claro, claro.
Pero y la culpa también tiene seguramente una ganancia secundaria. Y hay otra palabra que merodea justo este tema y me parece que es el sacrificio. Sí. ¿No? Por esto de que Yo decías... sacrifico mi placer. Sí, exacto, por las demás personas, porque me enseñaron que las demás personas, si quiero ser una persona humilde, en realidad reconocida por esta bondad, entonces que eso me va a dar aparentemente un placer, pero a través más bien de la culpa, entonces es las demás personas antes que yo. Pero qué tramposo, porque entonces si te sacrificas eres muy aceptado. Y ese ¿Quién es el rol ganón? de las madres mexicanas, ¿no? Claro, Es así como abnegada. la figura, abnegada, sacrificada, se quita todo para dárselo a sus hijos. Sacrifico mi placer, todo mi desarrollo personal, todo para... Pero los ganones son otros, ¿eh? Perdón, no se la compren, por favor. No, pero luego también esas personas que dan todo y sacrifican todo, también luego se la cobran a los hijos o al marido. Pues o sí, porque yo ya te di toda la vida. Y entonces tampoco sale bien. Porque Es ese justo el es círculo de el la culpa, extremo. porque haces algo por alguien más, pero después te sientes mal porque tú te estás quitando a ti por darle al otro y entonces se lo cobras. Ajá. Y entonces así los va. Y entonces luego te chantajes y sientes todo culpable de habérselos cobrado y entonces vuelve otra vez eso. Es muy feo. Y en la pareja creo que es una práctica también muy común, o sea, me hiciste una, entonces te hago ver que fallaste y esa culpa, no sé si hasta te dé placer el que sepas que deban. hiciste. Que el otro se Exacto. siente muy mal. Me ¿no? la debes, compañera. Qué miedo. ¿A ustedes qué les da placer? ¿Qué los hace sentir culpa? ¿O le han podido dar rienda suelta al placer? ¿Qué pasaría? Ahorita regresando nos lees esa llamada. Muy bien. Ahorita venimos. Los seres humanos que hemos nacido en Occidente hemos aprendido a través de la religión que el cuerpo y los placeres asociados a la sexualidad son fuente de grandes culpas. De hecho, hay quienes afirman que entregarse al placer de la sexualidad puede ser la entrada para la corrupción moral. ¿Es posible vivir y disfrutar de nuestro cuerpo sin sentirnos culpables? La corrupción moral, ¿habían escuchado ustedes No, este término? está fuerte. Yo sí, de los santones en las épocas de los romanos decían, ve cómo está la corrupción moral, esto se dan a los excesos de la sexualidad y del vino y de la comida, que los tenía muy, pero no sabes con qué pendiente, ¿verdad? A los Sí, muy romanos. preocupadísimos. No, hombre, ¿qué va a hacer? Y es Si que hasta, ¿por qué? hasta lo premiaban. ¿Por qué nacen entonces términos como estos? Porque lo que es diferente a mi práctica, a lo que tal vez, a mí mi me forma, a mi parece forma de correcto. ser, como fui educado, lo que mi sociedad me rige, porque cada quien tiene una cultura distinta, y decía en esta cápsula introductoria del bloque, en Occidente es mucho más común que entonces esta culpa y este control a través de la culpa se haya dado, porque en los tiempos de Calígula, pues desde luego donde los placeres no tenían un límite. Bueno, los para- de él, porque los de los él, demás sí los podía guardar. No, claro. sí, Oye, claro pero que siempre tiene ha que habido un ver. gran deber ser. En Japón el deber ser es tremendo también, el sacrificio, pensémoslo incluso en la historia. Ahora, no es lo mismo en un país que en otro y en una época que en otra, pero que a todos nos tienen Ahora- bien amarraditos Y que algo por la en la culpa. sociedad que sea algo hay que nos genera culpa, porque Claro. depende como en dónde. hay Habrá muchas. esta sociedad en donde es natural y está, hay hombres con muchas mujeres y está bien visto y no está establecido ni siquiera la monogamia, ¿no? Y a lo mejor ahí pues es completamente natural y esperado. Y en otras culturas nos da esto de, no, es que ¿por qué? Y si no llegas a un acuerdo con tu pareja, pues está Ahora, retomando esta completamente parte, por ejemplo, del placer hacia la sexualidad, la India, por ejemplo, que tiene el Kama Sutra, pues me parece que entonces ha dedicado a la sexualidad y el placer que te otorga ella, verdaderamente todo un conocimiento milenario que se ha pasado de generación en generación. Sin embargo, ya me parece que en la práctica social también es otra cosa, porque en la India también habrá muchas culpas de otra forma que también se le heredan a la sociedad. No se puede vivir sin culpa y efectivamente depende mucho de la cultura, de la educación, del lugar donde vives, del tiempo en el que te toca vivir, porque eso también es real. Pero aunque sí es cierto que a veces estamos muy coartados por toda esta sensación de culpa, lo cierto es también que hay que
también valorar los límites Claro. en la vida. Bueno, o sea, también tiene que haber cierto límite. Pero no poder ¿cómo podemos tener culpa? Por ejemplo, una chica que ha sufrido una violación, ¿cómo se puede sentir culpable de esta? Eso es No. terrible, es una construcción social. Eso sí. Bueno, de veras, desde las religiones muy antiguas allá en Sumeria, ya se castigaba a la víctima. Sí. La mataban como actualmente. Bueno, y lo seguimos dicen. haciendo. Sí, 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 sí. Nos lo Oigan, refieren y al- ahora, que llegan no a puede denunciar y ser. les pasa Y al respecto eso. del tema, desde luego, hay muchas opiniones. Por eso vamos a ver la siguiente cápsula. A ver. Este binomio placer-culpa a nosotros nos hace mucho sentido porque vivimos en una sociedad cuya ideología es fundamentalmente católica, pero no es un vínculo necesario. Pues, la verdad, no tiene nada que ver. El que yo goce comiendo bien, gastando dinero, siendo irresponsable, acostándome con quien me gusta, ese tipo de placeres, ¿por qué tendrían que provocarme culpa? Aunque yo permanentemente me paso revisando las cosas que me imbuyeron de niño, siguen operando en mí porque fueron adquisiciones de valores, de formas de vida. Pero en la medida de lo posible habría que buscar divorciar el placer, que insisto es a todo dar y que no tiene nada que ver con nada más que consigo mismo, de una idea de lo que debe de ser, y cuando me despego de ese deber ser, no puedo disfrutar. Nada se saca de la culpa más que una mortificación. A nadie le hace bien que nosotros nos sintamos culpables. No nos lo van a contabilizar en el más allá para darnos mejor trato. Oye, le enviamos un cariñoso saludo Ay, a sí, nuestro a amigo Oscar. tocayo Amamos. Oscar de la Borbolla, Sí, lo pero tú queremos. tenías un comentario, María. Sí, yo quería decir que por supuesto estoy de acuerdo en que sí nos han fomentado mucho todo esto de la culpa, pero hay dos palabras que son súper importantes en la vida y una tiene que ver con la libertad, efectivamente la libertad de poder hacer aquellas cosas que quieres sin sentirte culpable, la libertad de elegir aquellas cosas que consideras que son mejor para ti, pero está otra que siempre va de la mano de la palabra libertad y es la responsabilidad. Claro. Ay, claro. También hay responsabilidad, Por porque supuesto. tampoco podemos decir que Porque vive la hay vida, efectos. goza todo y nunca pasa Claro. nada. Es que todo tiene un efecto. Todo tiene un y efecto, un todo tiene una resultado. consecuencia, también tiene que ver con tu propia congruencia. Imagínate, ahí me da placer ir por la vida robando y violando. Bueno, pues Claro, Y claro, entonces, tendría que mira, no. aquí justo Eduardo Hernández nos dice algo que tiene que ver. Creo que más que culpa deberíamos enseñar a las personas a ser responsables de lo que hacen. Claro. No hay que sentir culpa por el placer, sino por los medios que usamos al pasar por la dignidad de sobre ¿Ves? la Ahí dignidad está. de las Exacto. Y de los Esta otra de llamada, alrededor, este es de ¿no? Guadalupe Rodríguez y nos dice, mi esposo empezó a cortejar jovencitas. Por la falta de atención empecé a tener conversaciones con un amigo por medio del Facebook. Posteriormente nos enamoramos. Mi esposo cambió de actitud al ver mi indiferencia. No lo hago por venganza, no me siento culpable ya que me satisface tener otra relación. Pero además es virtual. Es virtual, claro. Bueno, A también... ver, ¿qué no cuenta? Este es otro tema, ¿eh? Pero, oye, También, ese es otro programa. donde- Uy, esa donde sí no sí cuenta, pero nada. O sea, sí, en vivo. Oye, y las personas entonces que te dicen, yo no te engaño ni con el pensamiento. Pero mira, hablando y no, eso es retomando... otra cosa. Niños, Sí, ese es creada. otro tema que habremos De de otro hacer. programa, Hay ahí que lo hablar de eso, hay que hablar. Sí, Pero por fíjate lo supuesto. que dice Norma Gómez. Dice, durante mucho tiempo he ocultado mi orientación sexual. He mira. pensado que si lo expreso abiertamente podrían juzgarme, sobre todo mis padres. Veo, por otro lado, que las generaciones actuales lo viven sin culpa y lo viven con apertura. Qué terrible aquellas personas que vivieron encerradas de su realidad Así es. para darle gusto a los demás. Dime si no, eso es penosísimo. Penosísimo, sí. y me parece que Ahí hoy... los que deberían sentir culpa son todos los de Hay alrededor. mucho Todos los demás. sufrimiento ahí involucrado. y ¿Cuántas sí es muy personas geniales no se perdieron en la historia de la humanidad precisamente por una persecución a lo que fuere? En este caso, la orientación sexual, pero otra, Política, la raza, ¿no? la economía, la política, tus creencias religiosas, espirituales. En fin, creo que sí hay muchos temas alrededor de lo mismo. Yo me quedaba pensando en cuanto al placer y la culpa que te da la sexualidad. Entonces, decíamos, o hay una marcada diferencia
entre cómo lo viven las mujeres y cómo los hombres. Y en el autoplacer o autoerotismo, ¿cuánta culpa, sí, nos decías sí, bien, pues, Sandra, hay en ello? Lo platicábamos, ¿cuántas veces te dicen, no, es que no vayas a decir, ni hables, ni comentes, no, eso de que... Se te seca la mano. Sí, no. Bueno, desde pequeño es, no te toques allí por Aunque cualquier... oigan, los doctores te dicen, tóquense, y entonces les preguntas, ¿pero cuánto? Otra vez, ¿cómo? ¿qué tanto es ¿Cuánto? tantito? Sí, exacto. Oigan, pero lo que sí es cierto, como decías Marisa, aquí nos comenta otra persona en una llamada, es necesario tener un límite para lo que hacemos. Si no tuviéramos freno, entonces podríamos caer en situaciones de exceso, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Pues claro que hay que tener cierta... Claro, tiene la responsabilidad y bueno, para eso existen. Oiga, si usted está sintiendo placer al ver el programa, no se sienta culpable, acompáñenos después de esta pausa. Oscar Wilde decía, puedo resistir todo en la vida, menos la tentación. Y para algunas personas, caer en los placeres puede llegar a ser una verdadera tortura. Comer en exceso, beber hasta perder la razón, comprar de forma crónica y hasta hacer ejercicio pueden dejar de ser un placer cuando se salen de control. ¿Cómo darnos cuenta que lo que nos causa placer se está saliendo de control? Ahí está la pregunta interesantísima, ¿cómo darnos cuenta de que esto que nos causa placer se está saliendo de control? Algunos especialistas aquí invitados nos han dicho algo que, bueno, para mí resulta muy fácil para reflexionar en esto. En el momento en el que esta situación está tomando el control de tu vida, en el momento en el que ya no puedes funcionar como normalmente lo hacías, ¿no? Si, por ejemplo, estás bebiendo en exceso y ya entonces no puedes tener una relación saludable con tu pareja, con tus hijos, con tu familia en general, no te puedes levantar a trabajar, en el momento en el que tu salud se está viendo alterada, afectada por una comida en exceso, cuando el ejercicio está quitándote tanto tiempo que ya no tienes tiempo para otras actividades, ahí es donde Y el problema es que no lo alcanza uno a ver solo, ¿eh? Esto que siempre te lo van espejeando otros. Sí. Y uno dice, no, hombre, ¿cómo crees? En que el momento que yo quiera lo dejo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que siempre sentimos que nos merecemos todo también. Y también yo creo que hay que decir esto, porque pensamos que los únicos que importamos en la vida somos nosotros. Y entonces no nos importa pasar por encima de alguien más con tal de lograr nuestro propio placer. Entonces también estamos viviendo en tiempos donde el placer lo es todo. Y no, también pues hay otras circunstancias, a veces uno tiene que refrenarse porque si no lastimas a otra persona. Es decir, que también hay un límite, que yo parezco la aguafiestas aquí del grupo. No. Pero es que sí quiero hacer hincapié en eso. Sí, el justo medio. En que la responsabilidad y la disciplina también son importantes dentro de una sociedad para, pues entonces... Es que si no, no hay reglas del juego. Claro, claro. Sería esto un acabose, ¿no? Lo que pasa es que, a veces estos límites no los tomamos en cuenta hasta que realmente ya está afectada nuestra relación personal con alguien o nuestra salud. Sí. Entonces ahí es en donde hay que poner atención y ser un poquito aguafiestas para no tener que llegar a lastimar a otros o a lastimarnos a nosotros. Y esto que tú definías, creo que los especialistas aquí lo han dicho con todas sus letras, se llama adicción. Es cuando ya se convirtió en una adicción y eso no nos va a provocar evidentemente una mejor calidad de vida. No. Y me quedé pensando también en parte de lo que decía Oscar de la Borbolla, que decía, solamente el placer habla de cuando es mío, de cuando me involucra completamente a mí. Yo pensé, también yo encuentro cuando menos placeres que puedo compartir o que compartir con otras personas. Trátese de un alimento que yo le pueda cocinar, que yo pueda compartir conocimiento, una charla. Eso me provoca a mí también un gran placer y no tiene que ver con mi solitud. Es decir, el compartir con las demás personas también me provoca ese placer y no sé si se haya desvirtuado, ¿no? Se agranda porque es como, tú vas a ver una película, pero si vas con alguien más y al final puedes compartir, si no te falta la mirada de la otra persona a eso. Claro. Y crece el placer. Oigan, pues vamos a ver qué nos dice Eduardo Calixto en este tema. Culpa y placer están dentro del cerebro, tienen una estructuración anatómica, tienen una actividad neuronal que permite fomentar este proceso y que nos encanta sentir los aspectos placenteros. Las felicidades, los aspectos que nos han gustado en la vida, tratamos de repetirlos constantemente, generan muchísima tensión, provocan la motivación a su vez de muchas de las cosas que hacemos en la vida para tratar de repetir estos eventos.
O reconocemos que el proceso de culpa es un elemento netamente construido por la parte más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal. Contrarregula los aspectos para no llegar a hacer de una vida o buscar de la vida que sea totalmente placentera, sino tratar de justificar los elementos y a su vez preparar de mejor forma las circunstancias para tener placer. Hoy reconocemos también desde el punto de vista biológico que entre más frenos nos ponen, más dopamina nos liberan, y entonces la sensación y el querer repetirlo con mayor intención también aparece. De tal manera que esta parte del placer y del tratar de inhibirlo a través de estas sensaciones culposas, lo tenemos presente todos los seres humanos. No hay cultura en donde no esté involucrado este evento, y no hay ser humano que escape de esta situación. Me encanta todo lo que nos dice siempre Eduardo Calixto. ¿Viste qué interesante? Porque mientras más te prohíben algo, más placer te provoca. O sea, más lo buscas, más tienes la necesidad de buscarlo. De hecho, cuando en los psiquiátricos que están atendiendo a personas que han perdido cualquier interés por la vida, empiezan por prohibir algo. Aunque no vaya al caso, el prohibir tocarse o el prohibir salir, para que entonces tengan esa pulsión de hacerlo. Fíjate, qué complicados somos mentalmente hablando los seres humanos. Y por otro lado, el extremo que también existe, que es en el caso en donde hay personas que no sienten culpa, que ya estamos hablando de una patología, de una esa es en el área que él dice, ¿no? En donde no hay ninguna porque no hay culpa. nada de empatía con el otro, ¿no? En el caso de los psicópatas. Claro, no siente que no hay culpa. Otro extremo. Oye, las llamadas. Sí, están muy interesantes. Mira, dice José, tuve una crisis de mi vida a partir de una culpa. Llevé una vida pues muy libertina en cuanto a lo sexual. Me dio mucho miedo el infectarme por esta libertad sexual que llevaba, y llegó el momento en que me detuve y de plano me metí a un grupo religioso. De hecho, cambió mi personalidad. Pues es que el señor se fue de un extremo al otro, ¿no? Pues digo, con comprar una barrera, ¿no? Para no infectarse, digo. Mira lo que dice el señor Fragoso. Dice, hay un dicho que dice, de lo bueno poco. El problema es que a veces exageramos y nos dejamos llevar por lo efímero del placer. De hecho, las adicciones, más que una enfermedad emocional, es algo del cerebro. Hay estudios que así lo señalan. Pues sí, ¿no? ahí están precisamente de lo que nos hablaba Eduardo Calixto. Aquí nos dice Beatriz, mi esposo siempre me echa la culpa por todos los problemas y llega a todo lo que hace es para sentirme culpable, aún sabiendo que no lo soy. Me dice cosas hirientes, lo que ocasiona que me deprima. Pues ahí hablando de responsabilidades, nuestra responsabilidad, poner un alto y decir yo no voy a permitir que me haga sentir Oye, mal. y hay otro punto de vista que se me hace interesante también analizar. Decíamos en un principio que la sociedad o el desarrollo más bien occidental es el que justamente le ha dado más valor a la culpa. Pero aquí también vivimos un sincretismo cultural. No sé entonces si esta combinación de culturas logre que tanto el placer o la culpa se vivan de forma más agrandada. Nos comparte, por ejemplo, Juan José. La tropicalizamos. Sí, la tropicalizamos. Es difícil distinguir el placer, y cuando es que ese placer se está saliendo de control, no es posible saber a ciencia cierta hasta dónde delimitar lo que es sano de lo que no es sano. Bueno, vamos a ver la siguiente frase para complementar estas llamadas. El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Walter Bagehot, economista y jurista inglés. Pues así. Oye, pero esto que también nos ha llevado a cosas grandes. La mujer no puede estudiar, y como de que no, se demuestra que sí, muy bien. Claro. No debe trabajar, como de que no, y hubo quien dijo sí podemos y demostramos que lo hacemos muy bien. Pero como dicen por ahí, el problema es el justo medio. Estoy disfrutando muy sabroso una tortita de cecina enchilada, hasta ya pensé en ella, no me la van a vender. Y quiero echarme la segunda y hasta la tercera. Yo creo que hay que detenerse, respirar y sentir la saciedad. Y respirar y disfrutar el momento, porque también qué feo es no poder disfrutar de nada porque todo es malo y porque todo es negativo y todo nos va a hacer daño. Hay que darnos nuestros momentos también de placer. Vamos a hacer una pausa. Por esos zapatos, compañeros. Sí. Y por esa torta.
Corregir un error nos puede ayudar a sentirnos ligeros y bien con nosotros mismos. Hay un sentimiento de culpa que es sano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el sentimiento de culpa es crónico y no se va? ¿Pudiera ser que seamos culpígenos y no nos hayamos dado cuenta? Ahí está el problema, ¿ven? Porque cuando sentimos una cierta culpa, digamos que es un mensaje de algo que nos hace sentir incómodos, porque sabemos que le hemos hecho daño a alguien o hemos hecho algo que nos ha dañado a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando de todo y por todo nos sentimos culpables? Eso quiere decir que por ahí hubo alguien o algo o en el entorno mismo que nos ha hecho acostumbrarnos a sentirnos culpables incluso de cosas que no nos corresponden. Esa no es una culpa sana, es una culpa muy neurótica, es una culpa que no te deja vivir a ti, que además no tiene ninguna utilidad, porque no te va a llevar absolutamente nada. Si la culpa sirve, es para reparar el daño. Pero si no hay daño que reparar, Fer, ¿para qué sentirnos culpables siempre? Porque voy a trabajar, como madres, por ejemplo, como mujeres, porque me voy a trabajar, porque dejo a mis hijos, porque no hice la comida y mi marido no tenía que comer, porque no cumplí con aquellas cosas que la sociedad pretendía que yo hiciera. Entonces, todas esas culpas que vamos cargando sociales, la verdad no sirven para nada. Ahora, detrás de todo esto, también hay otra cara. ¿Qué tanto hacemos sentir culpables a los demás? Porque hasta ahorita nos encanta. Hasta ahorita hablamos de nosotros Oye, es sintiéndonos una mal. forma maravillosa de manipular a otros. Es una manipulación sensacional. Y hay maestros de la culpa, ¿eh? Pues lo decía Eric Fromm también en su libro sobre el amor, decía que si tú logras que la otra vulnerar y hacer sentir culpable al otro, ahí lo tienes agarradito. Lo tienes agarrado completamente. Y hay de quien se lo compre, ¿no? Sí. Bueno, perdón, las chicas golpeadas que dicen, es que yo lo provoqué. Sí. Yo lo provoqué, por eso me golpeó. Lo hice enojar, ¿no? No, terrible. Me parece que sí ha golpeado durísimamente a la sociedad entera todo este tipo de creencias. Yo lo resumiría, por ejemplo, en una frase: la educación y todas estas buenos comportamientos que se dan sociales. Es un placer conocerte a una persona que no tienes idea de quién se trata. Y que no te da ningún placer. Pero si no le dices algo así, entonces tiene que haber culpa porque, oye, no lo saludaste adecuadamente, con el protocolo en realidad. O cargar con culpas por algo que hizo nuestro padre o nuestra madre. Eso es complicado y ahí lo vamos cargando para siempre y lo vamos encargando. Sí. Otro, por no ser tan bueno como nos lo exige la sociedad. Ahora ya tenemos a la supermujer. Y entonces tú vas con mujeres que, bueno, trabajan los 365 días del año, 24 horas al día, en su casa, sin salario y sin horario en su casa. Y le preguntas, señora, ¿usted qué hace? Yo nada. Estoy en mi casa. Señora, pero no para, es un trompo. Eso es terrible también. Es terrible. Y de todas las maneras de las que han mencionado, somos esclavos, ¿no? Nos esclavizamos. Justo aquí nos llama una persona y nos dice, yo con la yoga aprendí que tenemos que vaciar para llenar de luz y entrar en la meditación. Si llega un dolor, vivirlo en el momento y dejarlo ir, igualmente con la culpa y el placer. No hacernos esclavos del placer ni de nada, vivir el aquí y el ahora. Y entonces ahí es donde encuentro un equilibrio, dice, en plenitud, y esto me acerca a Dios, ¿no? Esto creo que es lo que decías tú perfectamente, o sea, si solamente existiera placer, pues entonces ya no lo conoceríamos. No. Llegar al equilibrio entre el placer y lo... Pero estamos en una sociedad que nos ha enseñado a que hay que estar cumpliendo nuestros placeres todo el tiempo. Es lo que te venden. Y además a tener muy poca tolerancia a la frustración. Sí. Si algo no llega rapidito, mal. Y otra, que te venden lo que supuestamente te daba placer cuando originalmente no te lo da. Pero la carga que les damos socialmente, creemos, sí, estoy a punto de alcanzar el verdadero placer eterno. Porque me compré los nuevos tenis o el nuevo teléfono. Te venden el placer sinónimo de felicidad, cuando no es cierto. Si es tal vez te da placer y te da un momentito de placer, pero esto no se extiende a una paz interior, a una plenitud. Fíjate lo que dice Pilar Rodríguez, para que vean hasta dónde llega la culpa. Dice, soy la hija primogénita de una familia disfuncional. Mis padres tuvieron que casarse por mi culpa. Me siento aún más culpable por ser el origen de esta familia disfuncional y me siento avergonzada, triste, y no solo evito el placer, sino que me lastimo al vivir en condiciones precarias a pesar de tener un buen trabajo. ¿Qué culpa puedes tener tú de que tu mamá y tu papá se hayan quedado embarazados? Oye,
Perdón, lo que preocupa es que lo tiene muy consciente. Tal Y vez ya muy lo está claro. trabajando con algún terapeuta y ya lo desglosó, ahora lo tiene Pero que eso seguir. tiene que ver con cómo los papás le hicieron sentir durante muchos años. Probablemente se Sí. separaron, no lo comparte, pero ahí es donde está este bombardeo constante diariamente. Por tu culpa, tu papá o tu mamá se separó de mí. Y ahora yo tengo que vivir parcamente, me tengo que de alguna manera privar del ¿Castiga? placer. Oye, ¿y cómo aquellos que se privan de todos los placeres se sienten superiores muchas veces y estoicos, ¿eh? Sí. Ujú. Yo no tengo relaciones, yo como poco, no bebo, no fumo, no nada. Bueno, También qué aburrido. apúrese porque la vida es corta, haga algo, ¿verdad? Exactamente. Que sea un poquito. Hay un sondeo de Hay opinión. un que sondeo. tenemos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Cuando alguien hace algo con intención, ¿no? No tengo idea, no he experimentado ninguno, así que no te podré decir qué sería para mí. Algo con lo que no te hace sentir bien y que constantemente te está reprochando o te deprime, eso sería un placer culposo. O algo que no está permitido, pero te da placer en cierta forma, ¿no? Algo que al momento te da satisfacción, pero ya después de haber ocurrido te causa una sensación de que pues hiciste algo malo. Es algo que te gusta, pero que socialmente no es aceptado y por lo tanto te sientes incómodo de aceptar que te gusta. Es algo que te agrada, pero que no por el hecho de que te agrade está bien. Fíjate que habría que hacer todo un programa sobre el placer, porque es un tema mucho, Pero muy les vamos a amplio. dar ideas y no se nos vaya a enojar el público. Pero es que es oye. muy distinto. Fíjate que hay placeres que son pues muy sutiles, muy sensibles, como es el placer de ver un atardecer, el placer Es de que esos conversar. son los pequeños placeres de la Claro. vida. El placer de ver diálogos fin de Por semana. Y que no son Y que no son culpígenos. culpígenos, o pero hay otro culposos. tipo de placeres que, como ahorita decían en el Culposos. sondeo y tienen toda la razón, son placeres muy momentáneos, Fer. Son placeres que tampoco duran mucho tiempo, que son muy efímeros. ¿Y qué tanto cuestan? Y que cuestan a veces muy caro y que además ahí no está la felicidad. La felicidad, como decías tú, Sandra, es algo que se construye. Placer no es sinónimo de felicidad, es lo que quiero que quede claro. Bueno, ¿y qué tal que tú lo pones ahí? No, realmente, y los estudiosos lo ponen ahí. El placer sí te da felicidad, pero momentánea. No es algo que dure, no es algo que sea muy duradero. Vamos a ver la siguiente frase y ahorita la comentamos. Los sentimientos de culpa son muy repetitivos. Se repiten tanto en la mente humana que llega un punto en que te aburres de ellos. Arthur Miller, dramaturgo estadounidense. Pues es que sí te aburres. Hasta de la culpa se aburre uno. No lo sé, te hartas tal vez, pero aburrirte porque te coloca inmediatamente en una sensación de tensión y de estrés, creo que muy Y no te sacias, grave. quieres más y más y más Oye, y más, ¿no? Cecilia Flores, bueno, al revés de la hija que se echaba la culpa acá, el padre. Dice, la culpa es cuando uno como padre se equivoca y ve reflejado en los hijos todo lo que uno hizo mal. Con el tiempo nos damos cuenta que todo sigue dañando a los nietos por no haber hecho bien las cosas como padres y haber tenido consentidos. Ay, Cecilia, libérese. Y hay un libro en que dice que la verdad los padres no son realmente el origen de todos los males, ¿eh? Relájese porque también todo lo que nos rodea interviene en esa sopa cuando se está claro. cocinando. Sí. Vamos a una pausa. Hay placer que nos ayuda a crecer y nos conecta con la vida. Hay un sentimiento de culpa que nos ayuda a ser congruentes y corregir nuestros errores. Del mismo modo, hemos visto que cuando se salen de control tanto el placer como la culpa pueden hacer de nuestra vida un verdadero infierno. A fin de cuentas, ¿será posible vivir una vida placentera sin culpas? Oigan, ahorita que hablaron de los placeres, también creo que estamos inmunizados buscando los grandes placeres y las grandes explosiones, así, vamos, como si fuera una droga fortísima de esas que dicen que alucinas y nunca más vuelves a tener ese grado de placer. Se nos olvidan los otros, los cotidianos pequeños y que de veras son sabrosos. O sea, poder calentarse al sol cuando está friecita la mañana, una tarde lluviosa. Oye, untarte crema en el cuerpo. Bañarte con agua calientita. Un cafecito, un tecito, algo calientito.
Los Darle que tienen... un abrazo a tus hijos. Hijo, eso es delicioso. Sí, porque luego ya se te van, ya no quieren besos. Un paseo con las amigas también, darnos Oye, perro ese o gato, tiempo. que más estén haciéndose piojito. Bueno, son placeres deliciosos que de repente ya los pasamos por alto porque vamos corriendo como locos por la vida persiguiendo, sabrá Dios qué placer que nos prometieron, ¿no? Sí. Y es que todos esos placeres que tú mencionaste requieren de tiempo, porque yo pensaba leer en una mecedora, se necesita destinarle un tiempo a ello. Pero todos esos, como dices, pequeños placeres, yo siento que son los que van construyendo una paz interior y una felicidad. O sea, el poder tener la suma de estos pequeños momentitos nos hace ser personas tal vez más estables, más congruentes y sí, más felices. Mira, ¿Por qué esto no? es una como metáfora, ¿no? Que está el señor, tranquilamente sentado viendo jugar a sus nietos, allá las redes ya fueron en la mañana los pescadores, ya se está descansando. Y llega un tipo y le dice, oiga, no estoy flojo. Oiga, ¿por qué? Porque no se da cuenta el dineral que se le está yendo de las manos. ¿Cómo? ¿Por qué? Oiga, sí, es que ¿qué no está viendo? Mire, tiene acá montones de peces, lanchas paradas, podría usted contratar 18 empleados, trabajar 3 turnos y entonces puede empaquetar, vender. ¿Cómo cree? Sí, entonces usted en ese momento ya se vuelve el gerente, después el inversionista. ¿Pero y para qué? Para que se pueda usted sentar a ver jugar a sus nietos. Oiga, pero eso ya lo estoy haciendo. Claro, eso es buenísimo. Pues Por supuesto. Creo que le hemos dado toda la vuelta. Toda la vuelta. Lo que está pasando, por ejemplo, con todo este concepto de fast food que comenzó en los años 70. Eso, todo es fast. Fast. Para que tengas más tiempo de trabajar. Hoy el movimiento es el slow food, que en Europa, por ejemplo, principalmente donde la comida siempre ha sido un gran placer. Claro. Bueno, en todo el mundo. Sí. Pero ellos regresan a este concepto de, oye, debes comer lento para encontrar el placer en ello. Así es. Porque en la cocina hay cosas que no puedes acelerar. No. Y en la vida la también. cocción tiene su tiempo. Tiene su tiempo, y claro. Igual que una relación, igual Pero que fíjate cómo ahora salen corrientes que nos tienen que enseñar cómo volver a relajarnos y a echarnos para atrás, como por ejemplo el mindfulness y todas estas corrientes, el flow y el no sé qué, todas estas corrientes, lo único que están tratando de hacer es que ahora le bajemos un poco a ese acelere que traemos, porque no disfrutamos nada. Efectivamente, ni siquiera te disfrutas la comida que te estás en ese momento. Pues sí. A todos nos ha pasado, y ahorita hablando de comida, yo creo, y seguramente ustedes que nos ven, que algún día hemos tenido que comer por trámite, o muchas veces, pues invitar a reflexionar, a masticar. Claro. Porque hay veces que de verdad, y luego dices, ay, ya comí, pero ni te acuerdas qué, ni en dónde. No, sigue siendo uno de los placeres culposos. Bueno, y esa es justamente la pregunta que a continuación, o más bien las respuestas a esta pregunta. Creo que es bailar sucio. No sé, ser demasiado perfeccionista en mis trabajos. Algún tipo de infidelidad. Pues es que son muchas cosas, podría ser la comida, podría ser hasta tener relaciones sexuales, o sea, cualquier cosa que te haga sentir mal como persona, creo que es un placer culposo. No, pero placer culposo es, por ejemplo, que alguien admite y dice, yo, a ver, ahí van mis placeres culposos, soy muy fan de los parques de Disney. Así, ¿no? Y todos van a decir, ay, pero ¿cómo? Bueno, pues es un placer culposo. Habrá quien diga que le gusta escuchar a Arjona. ¿Pero por qué culposo? Porque hay quien dirá, oiga, esto es capitalismo y es nada más sí, para la industria envolverle y el la cabeza y sacarlo de la realidad. Perdón, pero pues un día de visita luego de repente ayuda más que 10 años de psicoanálisis. Claro. Te hace volver a sentir niño. Me gusta seguir viendo caricaturas con mi hija, pero mucho. Muchísimo. Sí. ¿Y en qué momento sientes culpa por ello? El otro día le dije a mi hija, ¿me acompañas al estreno de una película de Barbie? Porque me invitaban los organizadores, como saben que a mí me gusta todo eso, haya niño o no de por medio, y me dice, no, mamá, ya no tengo edad para eso. Ay, no. Qué divino, 9 años y medio, y yo pensé, híjole, ¿yo para cuándo, verdad? ¿Me maduraré? Es mi placer que duró 3 segundos la culpa, Fe. Bueno, pero la función de la culpa, al final de cuentas, es como una llamada de atención para hacerte saber que te estas haciendo daño a ti o estás haciendo daño a alguien más. O sea, digamos que esa debería de ser la función. Necesitas una reubicación, ¿no? Colocarte. Sí. Ubica. Pero tendría que ser entonces transitorio y tendría que ser como un foquito ahí momentáneo, ¿no? Y tendría que poder ser de alguna manera reparadora. También. Cuando se tiene la oportunidad de reparar esa culpa. A veces la culpa no la puedes reparar con la persona a la que dañaste, sino que la reparas, digamos,
en tu Eliges a un vida sustituto. eliges a alguna otra Claro. persona. Es decir, si yo en su momento dañé a alguien, bueno, pues a lo mejor a ese alguien ya no lo puedo, Ver. Ya no se puede. ¿O ya no lo puedo sientes que no compensar. cuidaste lo suficiente a tu papá moribundo? Bueno, vas a buscar a alguien más. prodigarle en quien- cuidado. Exactamente. O escribirle Mira qué también, que es interesante. otra de las herramientas que nos han claro. recomendado, ¿no? Fíjese, nos dice Leticia, el mayor de mis hijos a los 16 años se salió de casa para irse a vivir con una mujer. Es alcohólico y siempre he pensado que es mi culpa porque me divorcié de su papá. Cuando toma me echa la culpa por todo. Ha tenido 3 parejas y varios hijos y cuando se emborracha abandona totalmente a sus hijos y sus esposas me hablan para pedirme dinero. Yo les mando dinero. Ay. No sé qué hacer para que se convierta en una persona responsable. Dejarlo que madure, señora. Eso es el Pero único fíjate de lo que es cómo le dio la culpable. vuelta todo. Sí. O sea, Es él tu culpa, mamá. culpa a la mamá Ahora mantén a mis de su mujeres. alcoholismo y además de que No. se haya peleado con su papá. Es no hacerse responsable. Las adicciones reflejan inmadurez y lo que pelean, por eso en los 12 pasos todos, siempre te haces cargo después de alguien que esté un paso más abajo que tú para que puedas madurar. Claro. Si usted lo disculpa en el trabajo, le da dinero a las señoras y además usted se echa la culpa, no, pues ya le hizo la adicción Y en padrísima. estas relaciones siempre tiene que haber el enganche de los dos lados, porque Claro. entonces yo como mamá también podría decir, ¿sabes qué? No, mi responsabilidad llegó hasta aquí y Y de aquí en toma. adelante a ti te corresponde, pero no, ahí hay un enganche de Una ambos. coadicción. Entonces Necesitamos está más aprender a complicado. saber qué te toca a ti y qué le toca al otro. ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde acaba la tuya? ¿Y dónde empieza la responsabilidad del otro? ¿No? ¿Dónde está el placer y dónde está la culpa? ¿Y dónde está el dolor? Oye, pues ya nos vamos. ¿Cómo Qué crees? rápido se Ya pasó. nos vamos. Es tan placentero que se va rapidito. Oye, pero ¿nos da culpa o no ya tener que despedirnos sin haber concluido nada? Y pero agradecerle desde luego al público que a nos todos los acompaña el que- día de muchas hoy. gracias por haber estado Qué aquí. maravilla Gracias. que hayan podido venir. Oye, Y que de la además... VM, ¿no? Y que además... Sí es, de la VM. No Muchos concluyamos, sino que también allá se queden platicando de este. Así es. Platíquense, ¿saben en familia cuáles son los placeres de los que los rodean? Si sienten alguna culpa, hoy es cuando los pongan sobre la mesa y en una de esas hasta se reparan. Buenos Sí. temas para Muchas platicar. gracias. Hasta